Buenas tardes. En verdad agradezco su compañía en este momento entre amigos. Yo soy Víctor Manuel. Bienvenidos. ¿Qué hay detrás de un fantasma? ¿Qué existe detrás de estos seres incomprendidos que fascinan nuestra imaginación y que por lógicas y comprensibles razones nunca buscamos comprender o escuchar? Disfrutamos de sus insinuaciones en nuestra realidad y del placer de sus historias, pero ¿qué motivaciones tienen para no querer dejarnos? ¿Qué buscan con el contacto que establecen con nosotros? La historia que hoy les contaré es de aquellas que representan la figura de, vamos a llamarle así, una canasta de leyendas, ya que por sí misma es el origen de un sinnúmero de relatos que giran en torno a la muchacha del gimnasio. En verdad espero que sea de su agrado. Gabriela, de 20 años, nuestra protagonista, estudiaba en el antiguo Instituto Universitario Mercantil. Era una alumna aventajada y se consideraba como la conciencia de su grupo de compañeros. Sus amigas entrenaban en el equipo de básquetbol y ella, junto con todo su grupo escolar, las acompañaban. Tenían esa costumbre de apoyarlas cada tarde. Se reunían a las 5, desde las 5 hasta las 8, en el gimnasio. En aquel gimnasio con su misterioso sótano que siempre estaba cerrado a cadena y candado. Llegaban alrededor de las 5 de la tarde y terminaban el entrenamiento un poquito antes de las 8, cuando el entrenador les decía que podían relajarse un momento, y ellos en verdad disfrutaban ese momento porque charlaban, se divertían, se hacían bromas y la pasaban verdaderamente bien. Aquella tarde, uno de los compañeros, el que tiene el rol del gracioso del grupo, empezó a rondar por las instalaciones del gimnasio. Cuando pasó cerca de un par de puertas de herraje, que eran las entradas al sótano, se dio cuenta que una de ellas, la de la izquierda, estaba abierta. La cadena y el candado estaban corridos hacia un lado y fácilmente se podía abrir, así que procedió a hacerlo. Cuando jaló la reja, pues esta hizo un ruido bastante fuerte. Volteó hacia atrás y se dio cuenta que el entrenador parecía no haberse percatado de que la estaba abriendo. Así que hizo una seña a sus compañeros y los llamó. Entró él, entraron dos, después entraron tres y después entró un grupito muy numeroso hasta que finalmente entraron todos menos Gabriela. A ella siempre le había atemorizado ese lugar. Veía esas dos oquedades en la pared con su oscuridad como un par de ojos que la vigilaban cada vez que estaba en las instalaciones del gimnasio. Pero aún así, el instinto protector que ella tenía de aconsejar, de proteger a sus compañeros, pues fue más grande que su temor, y decidió también internarse en aquellas escaleras que terminaban en la penumbra. Cuando iba bajando escuchaba las risas, las bromas, escuchaba las carcajadas, y se dio cuenta que el ambiente era muy agradable. Ella rara vez participaba en esas cosas, así que se dijo, pues ¿por qué no hacerlo en este momento? Soy joven, pertenezco a ese grupo, me la puedo pasar muy bien en este momento. Y terminó de bajar las escaleras.
Sintió el contacto de algunos compañeros que se apretujaban, se empujaban, y ella dio un pequeño traspiés y se encontró en un lugar que parecía tener un eco especial. Para no caer, se internó un poco más en aquel sitio y se dio cuenta que ahí reinaba la más absoluta oscuridad, a tal grado que no podía ver su mano. Volteaba a su alrededor y no distinguía nada, era esa oscuridad que lastimaba los ojos. Quiso regresar inmediatamente con sus compañeros, pero se encontró con una pared. Tocó la pared y se dio cuenta que estaba llena de humedad, que escurría, que había algún tipo de flor extraña de aquellas que reinan en los lugares oscuros y abandonados. Así que, un poco inquieta, decidió avanzar hacia la izquierda por donde ella suponía que estaba la puerta, y avanzaba tanteando la pared con asco y con repulsión, pero no conseguía encontrar la puerta. No conseguía, y cada vez se sentía peor. De pronto escuchó el silbato del entrenador. Era hora de regresar y ella sintió miedo. Ella sintió que la garganta comenzaba a cerrarse. Ella sintió que necesitaba salir de ese lugar inmediatamente, así que se movió más apurada y empezó a golpearse por todas partes porque estaba lleno de basura y muebles descompuestos. Estaba totalmente lleno ese lugar. Sus compañeros comenzaron a subir las escaleras. Ella los escuchaba, porque ellos tuvieron esa oportunidad porque nunca perdieron de vista el haz de luz que venía de la entrada de las escaleras, pero ella cometió el lamentable error de sí haber perdido esa luz. Los escuchaba cada vez más alejados, sus risas, sus movimientos, cada vez más lejos. Ella no podía gritar porque esa sensación de ahogo que se produce cuando viene el miedo en serio y que muchas veces evita los movimientos, muchas veces evita que las personas hablen o griten, se quedó con ella. Así que intentó moverse más aprisa y lo único que consiguió fue meterse más en aquel laberinto que estaba debajo del gimnasio, porque se rumoraba que tanta superficie había encima como la que había abajo, de vestidores, de baños, de gimnasios para hacer pesas, y ella se internó cada vez más en aquel lugar. Estaba muy, muy asustada y con horror escuchó que alguien cerraba el candado. Más asustada que nunca corrió y tropezaba por todas partes, se golpeaba, y sobre todo lo más peligroso era la presencia constante de insectos en aquel lugar. Ella corrió y corrió y nadie la escuchaba. Todos se retiraron de aquel lugar y ella se quedó sola. Ese día era el 30 de abril, jueves 30 de abril. El 1 de mayo, pues obviamente es el día del trabajo, no hay actividades, el instituto se quedó solo. Fin de semana. El siguiente lunes era 4 de mayo. Antes, hace muchos años, se acostumbraba a llevar a cabo un puente, que significa que si hay un día festivo, antes de un martes, pues ese día tampoco se trabajaba, así que el 4 de mayo tampoco hubo clases. El 5 de mayo, pues obviamente nadie asistió a la escuela. Así que, pues ella se quedó ahí desde la noche del jueves y todo el martes 5 de mayo. Fueron 5 días. Obviamente la buscaron, obviamente sus papás preguntaron a sus amigos,
Pero por más esfuerzos que hicieron, por más que llamaron a las autoridades, no dieron con ella porque a nadie se le ocurrió que pudo haberse quedado en aquel lugar. Ellos simplemente saliendo del gimnasio cada quien agarró su rumbo. Y nadie reparó en que ella nunca había salido de ahí. Nadie. Ni siquiera sus amigas. El miércoles 6 de mayo, 2 empleadas de intendencia, como cada mañana temprano, asistían al gimnasio para hacer sus labores de limpieza. Ellas charlaban animadamente, ellas hacían su ambiente agradable porque tenían un gran trabajo por delante. Tenían que limpiar todas las instalaciones del gimnasio. En eso estaban cuando una de ellas escuchó un grito desgarrador de la otra. Volteó hacia donde estaba y se encontraron con lo que jamás hubieran esperado. Se encontraron con un cuadro dantesco. Gabriela consiguió llegar hasta la puerta de herraje. Estaba recargada en ella. Estaba muerta, estirando la mano hacia la puerta principal del gimnasio como tratando de alcanzarla en un último intento por escapar. Y hasta ese punto llegó. Desde ahí ella ha sido una presencia aterrorizante en la escuela. En muchos episodios se le ha visto, en muchos episodios se ha parecido a las personas que conviven en ese lugar. Una presencia que asusta, pero sobre todo, Gabriela ha regresado siguiendo su motivación en vida: proteger a todos en esa institución. Gracias por escuchar este relato. Y como siempre les digo, que descansen.